Esta historia, que quizás sea breve, me la relató mi tío Miguel. Ocurrió hace muchos años, alrededor del 2000. En aquel entonces, él trabajaba en una construcción y debía viajar diariamente por carretera. Cuando el trabajo se retrasaba, tenía que quedarse hasta tarde para completar las horas extras. La mayoría de los trabajadores vivían cerca de la obra, pero él era uno de los pocos que debía regresar a la ciudad cada noche. En una de esas ocasiones, se quedó más tarde de lo habitual, ya que el equipo estaba muy atrasado. Pasadas las 11 de la noche, finalmente tomó la carretera de regreso a casa. Recordaba bien una desviación en el camino, un desvío de tierra que no sabía a dónde llevaba. A veces, al pasar temprano por la mañana, veía gente esperando el transporte hacia la ciudad, pero a esa hora no esperaba ver a nadie. Sin embargo, esa noche vio a una señora caminando alejándose de la luz de una lámpara, en la misma dirección que él, hacia la ciudad. Iba acompañada de una niña pequeña y delgada, pero no se tomaban de la mano. Mi tío se detuvo. La señora le recordó mucho a mi abuela, incluso su forma de vestir era similar. No podía dejar a una pobre mujer caminando sola a esa hora, así que le ofreció llevarlas. Le explicó que a esa hora ya no pasaría transporte y que era peligroso caminar por la carretera. La señora lo miró con desconfianza, como si lo estuviera evaluando. Mi tío le dijo que podía subir al asiento trasero, ya que llevaba muchas cosas en el delantero. Esto era cierto, pero también lo hizo para que ella se sintiera más segura. Finalmente, la señora aceptó y se subió al auto, diciendo que solo iba un poco más adelante. Sin embargo, cuando la señora subió, mi tío notó que estaba sola. Por un momento, pensó que había alucinado debido al cansancio y la oscuridad. Escuchó que la señora murmuró algo en el asiento trasero: «No te preocupes, es buena gente». Mi tío le preguntó si había dicho algo, pero ella respondió con normalidad: «No, yo no. Aquí voy no más adelantito». Fue entonces cuando mi tío se percató de la apariencia extraña de la señora, algo desaliñada, sucia, diferente a como suelen verse las mujeres de su edad. La escuchó murmurar de nuevo, como si hablara con alguien, y al mirarla por el retrovisor, la vio hablando sola. Tuvo que voltear rápidamente para no perder de vista la carretera, pero necesitaba asegurarse de que no hubiera nadie más en el auto. «Qué bueno que la encontré, madre. Ya no son horas para que camine sola», dijo la señora, enfatizando la palabra sola como si esperara una reacción. Mi tío no estaba seguro de haberla escuchado bien, pero 1 kilómetro más adelante, la señora le indicó que podía dejarla ahí. Mi tío detuvo el auto en medio de la nada, pero al hacerlo, vio otro camino de tierra que no sabía a dónde llevaba. Este camino parecía aún más oscuro. «Para allá, madre, no quiere que le acerque más», respondió la señora, agradeciéndole y dándole su bendición antes de bajarse del auto y comenzar a caminar hacia la oscuridad. Cuando la vio alejarse, mi tío notó que la niña estaba de nuevo a su lado, una niña con un vestido largo de color rosa claro. La señora, que seguramente nunca caminaba sola, desapareció en la oscuridad. Bienvenidos a Relatos a la Noche, un espacio donde exploramos historias que pocos se atreven a contar cuando el sol se oculta. Las carreteras tienen algo especial cuando cae la noche, algo que las hace diferentes. Quizás sea el silencio, la soledad de kilómetros sin una sola luz, o tal vez lo que ha quedado esperando en los bordes del camino. Los que pasan mucho tiempo al volante lo saben bien: camioneros, conductores de autobuses, viajeros nocturnos, todos tienen una historia que contar. Apariciones en el borde del camino, figuras que piden aventón y desaparecen, voces en la radio que llaman por tu nombre. Esta noche, esas historias las vivirán ustedes. Mi nombre es Uriel Reyes, y los invito a no perderse en la niebla que nos espera más adelante. Por favor, no se separen, porque estamos a punto de entrar en Relatos de la Noche. Mi padre trabajó más de 30 años manejando transporte de carga. Conoció gran parte de las carreteras del país, atravesando estados, climas y paisajes que pocos pueden ver desde la soledad del volante. Vivió de todo en la carretera, cosas buenas, otras no tanto, y algunas que simplemente no tienen explicación. Apariciones extrañas, encuentros con lo imposible. Pero sin duda, lo más macabro que le ocurrió sucedió una noche en la que, casualmente, no iba solo.
En esa ocasión, lo acompañaba mi hermano menor, un niño de apenas 9 años que siempre había soñado con viajar con papá. Durante años, lo vio partir de madrugada y regresar días después con historias de caminos interminables, gente que conoció y luces lejanas en la noche. Así que cuando llegaron las vacaciones de diciembre y se presentó la oportunidad de acompañarlo en un viaje a Coatzacoalcos, no lo pensó dos veces. Era su primer viaje en tráiler y estaba muy emocionado. El trayecto fue largo y pesado. De hecho, se encontraron con varios accidentes en la carretera, lo que retrasó considerablemente su llegada. Para cuando estuvieron cerca de su destino, ya era muy de noche. La carretera estaba completamente solitaria, con apenas uno que otro tráiler pasando a lo lejos. En ese tramo, mi hermano ya dormía en el asiento del copiloto, cansado por el viaje, mientras mi padre conducía en silencio, enfocado en la carretera, enfocado en llegar cuanto antes. Hasta que el niño despertó de golpe. Mi padre sintió su movimiento y, sin apartar la vista del camino, le preguntó si estaba bien. Pero mi hermano no respondió. Solo se quedó mirando fijamente al retrovisor de su lado. Después de unos segundos, dijo algo que mi padre no entendió del todo: papá, algo se subió. Mi padre pensó que estaba soñando, medio dormido, y no le dio importancia. Pero el niño insistió, esta vez con un tono más inquietante: papá, hay una señora. Se viene asomando. Mi padre frunció el ceño, echó un vistazo rápido al retrovisor, pero no vio nada. Duérmete, hijo. Ya casi llegamos, le dijo, queriendo calmarlo. Mi hermano siguió mirando en silencio, aferrado a su asiento, pero minutos después, su voz se quebró en un grito: ahí está. Se está asomando. Esta vez, mi padre no pudo ignorarlo. Dirigió la vista al retrovisor, por un instante, creyó ver algo, una sombra, un movimiento fugaz. Algo con pelo largo que desapareció tan rápido que no supo si realmente lo había visto o si era el reflejo de la luz en la carretera. ¿Ya la viste?, preguntó mi hermano con un hilo de voz. Mi padre no respondió. No quería asustarlo más, pero una sensación extraña se instaló en su pecho. Si alguien realmente se había subido, no podía detenerse ahí, no en ese tramo tan solitario. Aceleró, y los kilómetros pasaron. A lo lejos, vio las luces de una gasolinera y decidió que ahí revisaría la carga, solo para asegurarse de que era su imaginación, solo para asegurarse de que nadie venía allá atrás. Cuando finalmente entraron al área de servicio y comenzó a reducir la velocidad, algo cambió. El viento sonaba diferente. Un joven de no más de 18 años se acercó a recibirlos, pero su perro, un perro de gasolinera acostumbrado a ver autos y camiones todo el tiempo, reaccionó de una manera que hizo que mi padre se estremeciera. El animal comenzó a ladrar y aullar como si estuviera viendo al mismísimo diablo en ese camión. El joven de la gasolinera, al notarlo, levantó la mano y le hizo señas a mi padre para que siguiera, para que no se detuviera. Mi padre, confundido, frenó un poco más. El chico, viendo que no entendía, corrió hasta la puerta del tráiler y se sujetó con ambas manos: patrón, no se pare. ¿Ya se le subió? Mi padre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Quién no se pare?, preguntó. Jefe, pídele hasta llegar a la ciudad. Porque si se para, no nos va a dejar llegar nunca, gritó el chico con pánico en la voz. Mientras se bajaba y corría, mi padre apenas escuchó la última frase. Pero lo que realmente lo convenció fue la mirada de mi hermano, el terror puro en sus ojos. Mi padre pisó el acelerador sin dudar, salió disparado de ahí. No se detuvo, no miró atrás, no aflojó la marcha hasta que vio las luces de Coatzacoalcos a la distancia. Cuando por fin llegó a la base, se bajó sin decir nada. No habló del tema con nadie. Solo caminó hasta la parte trasera de la caja con una extraña sensación en el pecho. Y entonces lo vio: ceniza.
Ceniza en la parte trasera de la caja del tráiler, como si algo quemado se hubiera subido en él. Los trabajadores que descargaban la mercancía no notaron nada, y si lo hicieron, no dijeron una palabra. Mi padre tampoco lo mencionó, pero esa noche quedó marcada en la memoria de mi familia. No solo porque mi hermano había vivido algo aterrador en su primer viaje, sino porque fue la última vez que mencionó su sueño de ser trailero. Nunca volvió a subirse a un tráiler, y nunca volvió a hablar de la señora que se asomaba. Gracias por haber llegado hasta aquí, por mantenerse expectantes de las historias de esta noche. Espero que las estén disfrutando, aunque sé que es raro decirlo, pero ya saben a qué me refiero. Disfrutarlas tanto como se puede disfrutar una buena historia de fantasmas. No quiero dejar de recordarles que se suscriban a este espacio y que nos dejen comentarios, un pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuchen. Siempre nos ayuda mucho a seguir andando, a seguir llevándoles estas historias semana a semana. Y quién sabe, a lo mejor cada vez más. Por lo pronto, es momento de continuar. El descanso ha terminado, el intermedio ha llegado a su fin, y es hora de seguir. Espero que hayan tomado aliento, porque a partir de ahora continuamos. Esto sucedió hace algunos años, cuando llevé a mi abuela al pueblo donde nació. Hacía mucho tiempo que ella no regresaba para allá, desde que murió mi papá, quien la cuidaba cuando eso pasó. Mis hermanos y yo nos la llevamos con nosotros a la casa. Nunca mostró intención de volver, nunca habló del pueblo ni de las personas que dejó atrás. Pero ese día fue distinto. Nos avisaron que don Arturo, un viejo amigo suyo, había fallecido, y sin dudarlo ni un segundo, decidió que debía estar en su velorio. La llamada llegó un jueves a las 4 de la tarde, y para las 4:30 ya estábamos en camino, ella y yo, hacia el pueblo. El trayecto no era corto ni fácil. El pueblo donde nació mi abuela quedaba en una zona montañosa, y las carreteras no solo eran peligrosas por sus curvas y caminos angostos, sino también por los asaltos que, según decían, ocurrían en los tramos más solitarios. Se hablaba de personas que bajaban desde pequeñas casas en lo alto de los cerros para aprovecharse de quienes se quedaban varados. Por eso, los que conocían bien el camino procuraban viajar siempre de día y sin hacer paradas innecesarias. El viaje transcurrió sin problemas hasta que, en una curva especialmente cerrada, sentí de pronto que el auto se volvía inestable. El volante comenzó a jalonear de un lado a otro, y tuve que reducir la velocidad hasta detenerme por completo. Al revisar, sentí una presión en el pecho que se hizo aún más fuerte cuando vi lo que había ocurrido. Una llanta estaba completamente ponchada. El sol comenzaba a ocultarse, y en esa carretera, sabía que quedarse varado significaba una sola cosa: peligro. Pero cuando miré a mi abuela, esperando alguna reacción, vi que en lugar de decirme algo o siquiera mirarme, simplemente juntó las manos y empezó a rezar. Me molestó. Yo estaba ahí tratando de pensar en una solución, y ella solo rezando. Me incliné para revisar el daño,
para de alguna manera buscar la forma de cambiar la llanta sin el maldito gato hidráulico que no llevaba. Y fue cuando escuché el sonido de un motor acercándose muy lentamente. Fue un sonido sumamente sutil, pero claro. Me incorporé y miré hacia la carretera justo a tiempo para ver una camioneta enorme asomándose por la curva. Se detuvo en medio del camino. No pude ver cuántas personas iban dentro, los vidrios estaban completamente polarizados. Quienes fueran, se quedaron ahí sin moverse, detenidos en medio de la carretera, simplemente observándonos. Se quedaron ahí un minuto entero, que me fue eterno. Mi abuela seguía rezando, y yo no sabía qué hacer. El corazón me latía con mucha fuerza, y aunque intenté no pensarlo, estaba segura de que en cualquier momento se bajarían de la camioneta. No tenía idea de quiénes eran, pero la forma en que nos veían, en que se habían quedado parados ahí en plena curva sin ninguna precaución, me decía que no significaba nada bueno. Entonces, sin previo aviso, dieron vuelta y desaparecieron por donde habían venido. Me quedé paralizada. Miré a mi abuela, esperando alguna explicación, alguna reacción, pero ella seguía rezando sin levantar la vista. No quise decir nada. Solo quería que pasara un auto, que pasara una patrulla, quien fuera que pudiera ayudarnos. Pero la carretera estaba vacía. El sol se ocultaba, y el frío de la montaña se hacía cada vez más evidente. Abuelita, si algo pasa, si vuelven, usted escondes entre los arbustos, le dije en voz baja, casi sintiéndome ridícula por decirlo así. Ella no respondió. Murmuró algo que no entendí y siguió rezando. Entonces, otro auto apareció por la curva. Era pequeño, completamente opuesto a la camioneta de hacía unos minutos. Se detuvo justo detrás de nosotras, y después de unos segundos, un hombre muy alto bajó del asiento del conductor. Caminó hacia nosotras con calma. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz tranquila. Asentí, pero sin estar del todo segura si debía confiar en él. Sin embargo, cuando abrió la cajuela de su auto y sacó herramientas, sentí un alivio inmediato. Era un llantero, alguien que trabajaba en una vulcanizadora, alguien que se dedicaba a arreglar neumáticos. Justo la persona que necesitábamos en ese momento. No dijo nada más. Se arrodilló junto a la llanta dañada y comenzó a trabajar con rapidez, como si no hubiera nada extraño en la situación. Yo apenas podía creerlo, pero cuando miré a mi abuela, la vi observándolo con atención, con el mismo tipo de mirada que alguien tiene cuando ve a alguien que conoce. Entonces, como si hubiera sentido su mirada, el hombre alzó la vista y la miró a ella también. Se quedó en silencio por un momento antes de sonreír con incredulidad. No puede ser, dijo. ¿Usted es la mamá de mi abuela? Ella asintió y suspiró, limpiándose las manos. Nos contó que había sido amigo de mi padre hace muchos años. Hace rato andaba aquí en un pueblo vecino con un amigo, pero no sé, sentí que era mejor regresar temprano hoy. Solo por eso pasé por aquí a esta hora, nos dijo. Ella no dijo nada más.
Terminó de ajustar la llanta y nos pidió que siguiéramos de inmediato. Él manejó detrás de nosotros hasta que llegamos al pueblo, asegurándose de que no volviéramos a quedarnos solas en la carretera. Cuando por fin estacionamos, mi abuela besó la imagen de San Cristóbal que tenía entre las manos todo ese tiempo, el santo de los viajeros, el santo de los que van al volante. Desde ese día, llevo conmigo una imagen de San Cristóbal cuando manejo y una oración de mi abuela, porque aunque esto no parezca una historia paranormal para la mayoría de la gente que nos escuche, yo sé que algo más grande que nosotras nos cuidó esa tarde. Hola, comunidad. Hola, Uriel. Gracias por hacer lo que haces y darle voz a tantas de nuestras historias. Si hay algo paranormal en la mía, no lo sé, pero aquí está esta experiencia para que sean ustedes quienes tengan la última palabra. Esto sucedió hace exactamente 2 años y medio, cuando mi hermano y yo viajábamos por carretera. Él manejaba, y yo iba de copiloto. En ese momento, yo aún no tenía licencia, así que solo lo acompañaba en su primer viaje largo sin nuestros padres, solo para que no se muriera de aburrimiento por hacerle el favor de contar con mi presencia. Teníamos que ir a la capital del estado a resolver un trámite de su escuela, algo sin mucha importancia, pero que no podía esperar. El camino de ida fue tranquilo, sin ningún contratiempo, y el regreso parecía igual. Íbamos platicando, escuchando música, disfrutando de la carretera solitaria y del sol cálido del atardecer. Entonces llegamos a una pendiente, no particularmente pronunciada, pero suficiente para que el motor tuviera que hacer un poco más de esfuerzo para subir. Nada fuera de lo común, hasta que el carro comenzó a perder fuerza. Primero fue la música que se cortó de repente, luego el motor que se ahogó sin previo aviso y se apagó de un segundo a otro. El auto estaba apagado por completo. Intentamos encenderlo de nuevo, pero nada respondió. Y lo peor era que la pendiente comenzaba a vencernos. Mi hermano presionó el freno con todas sus fuerzas, pero el carro no se detenía. Solo con el freno de mano logró aligerar la caída, pero el vehículo seguía deslizándose en reversa. Fue como si la carretera nos estuviera empujando hacia atrás. Logró controlar la dirección lo suficiente para salir del asfalto, y nos metimos en un terraplén de tierra blanda, donde al fin nos pudimos detener. El alivio llegó de golpe, no habíamos chocado, no nos habíamos salido por completo del camino, y sobre todo, no venía ningún auto detrás de nosotros. En otras circunstancias, aquello pudo haber terminado en un accidente muy grave. Nos miramos sin decir nada, todavía con el susto encima. Yo me sentía mareado, con muchas ganas de vomitar, así que me alejé unos pasos para respirar, mientras mi hermano buscaba una botella de agua. Y fue en ese momento cuando lo notamos, cuando sucedió lo que me hace escribirles, comunidad. No puedo explicar lo que sentimos de repente. No fue inmediato, sino algo que fue creciendo poco a poco, una sensación que se filtraba en la piel, como una punzada de incomodidad, una angustia que nos aplastaba la espalda. Los dos la sentimos. Algo no estaba bien. No era solo el miedo del accidente, de habernos quedado sin frenos, el nerviosismo de quedarnos parados en la carretera. Era otra cosa. Y entonces, a unos pasos de nosotros, vimos algo, como si nos hablara. Vimos lo que creemos nos estaba provocando ese sentimiento. A unos 10 o 12 metros del carro, cerca de la orilla del terraplén, había un montículo de tierra que no encajaba con el resto del paisaje. No era parte del camino, ni era un montículo de tierra natural. Parecía removido hacía poco y cubierto torpemente con una capa de hojarasca. Mi hermano lo vio primero y, sin decir nada, avanzó con cautela. No tenía sentido hacerlo, pero aún así levantó un poco la punta del zapato, apartó algunas hojas secas. No hizo falta más. Debajo de la hojarasca, asomándose entre la tierra suelta, había una mano pálida, muy delgada, inmóvil. Mi hermano no esperó ni un segundo más.
Se giró de inmediato y corrió al carro. Yo apenas reaccioné y lo seguí sin pensarlo. Él sacó del carro un triángulo reflectante de emergencia y lo dejó al lado de la carretera. Luego saltamos al carro, él giró la llave, y el motor encendió sin ningún problema, como si nunca hubiera fallado, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Manejamos sin detenernos hasta llegar a la ciudad, todavía temblando. Cuando al fin encontramos un sitio para estacionarnos, mi hermano sacó su teléfono y llamó a la policía. Dio la ubicación exacta de donde habíamos estado, tan detallada como pudo, incluyendo el detalle del triángulo de emergencia. No nos importó que pudieran rastrear la llamada o hacernos preguntas. Solo queríamos asegurarnos de que alguien encontrara a esa persona. A lo largo del tiempo, muchas personas nos han dicho que lo que pasó fue una simple coincidencia, que justo nos detuvimos ahí porque sí, que fue mala suerte lo del carro y nada más. Pero yo no lo creo. Ese auto nunca antes había fallado, y nunca volvió a fallar después. Lo que pasó nos llevó exactamente a ese sitio, nos obligó a detenernos, a ver, a saber que alguien estaba ahí. Y aunque no sé si lo que pasó fue obra del destino o de algo más, si hay algo de lo que estoy seguro, es que esa persona ya no está sola. Y desde aquel día, con la esperanza de que de alguna manera hayamos hecho lo correcto, rezo por ella sin falta todas las noches. Todas las noches.